Hola, doctor y compañeros. Somos el equipo número 4 del grupo 601. Les presentaremos el tema de uvea. Los integrantes son Carteño Gutiérrez Eric Francisco, Cortés López Alejandro, Nova Bailón César, Nava Jessica Belén, Ramos Sánchez Blanca Laura y su servidora Valdeolívar Benítez Marisela. Les hablaré de la estructura y función de la uvea, generalidades, signos y síntomas de uveitis. Comenzamos. La uvea es la capa vascular del globo ocular. Es una membrana nutricia, ya que es la encargada de dar nutrición interna al ojo mismo. Esta comprende tres estructuras. Inicia en el iris, se transforma en cuerpo ciliar y continúa en el polo posterior como coroides. Cada componente tiene diferente función, además de diferentes elementos que lo conforman. Es difícil separarlas porque en sí juntas son una sola capa, la denominada uvea. También tienen diferentes elementos histológicos, pero tienen en común colágena, vasos y pigmento. El siguiente componente es el iris, el cual es la parte más anterior del aparato uveal. A él se debe el color del ojo, que va a depender del pigmento que contenga. Es un diafragma miovascular con una abertura central, la pupila. Está conformado por dos estructuras, el esfínter y el músculo dilatador del iris. Estos son los encargados de regular el tamaño de la pupila. El iris mide 12 milímetros de diámetro y 0.05 milímetros de espesor. Tiene una superficie roelar, con criptas y surcos. Respecto al esfínter es una banda circular de fibras entrelazadas que van a estar dispuestas alrededor de la pupila. Su inervación es parasimpática a través de los nervios ciliares, que al contraerse nos producen una miosis. El músculo dilatador son fibras delgadas que están dispuestas en forma radial. Su inervación es por los nervios simpáticos y al accionarse nos producirá una midriasis. El siguiente componente es el cuerpo ciliar. Este se extiende entre el iris por delante y la ora serrata por atrás. Tiene una forma triangular, mide 6 milímetros de largo en su base y colinda con la raíz del iris y el ángulo de la cámara anterior. Su vértice colinda con la coroides, la ora serrata con la retina. Se pueden identificar dos secciones, la pars plicata o anterior, que mide 2 milímetros, y la pars plana o posterior, que mide 4 milímetros. La pars plicata es la que contiene a los procesos ciliares en número 80. Protruyen del borde posterior de la raíz del iris hacia la cámara posterior y están formados por tejido conjuntivo vascularizado. Están cubiertos por dos capas de epitelio, la superficial o no pigmentada, que es la más extensa y secretora, y el epitelio pigmentado. Ambas están en íntimo contacto y son las productoras del humor acuoso. La pars plana está formada por una banda que se extiende hacia los procesos ciliares. La coroides. Este es un gran plexo vascular que va de la ora serrata al nervio óptico y se localiza entre la esclera y la retina. Está conformada por tres capas, la externa, la media y la coriocapilar. La externa contiene vasos de gran calibre, la media, vasos de mediano calibre, y la coriocapilar es una monocapa que tiene función de nutrir a la retina. Entre las funciones de la coroides es nutrir la capa de conos y bastones, además de ser un difusor de calor en la retina. La irrigación es por las arterias ciliares largas, las arterias cortas posteriores y comunicaciones posteriores de arterias ciliares anteriores. El drenaje es a través de 4 venas vorticosas que emergen en los cuadrantes ligeramente posteriores al ecuador del globo ocular, y las cuales son la vena superotemporal y superonasal. Drenan en la vena oftálmica superior. La inferonasal e inferotemporal drenan en la vena oftálmica, y todos estos vasos drenan en el seno cavernoso. Uveitis.
Se refiere a la inflamación de cualquiera de las estructuras que componen el aparato uveal. Entre los signos y síntomas que podemos encontrar es visión borrosa, miodesopsias, fotofobia, ojo rojo y manchas, de los cuales va a depender la localización de dicha inflamación. Bueno, compañeros, ahora para clasificarlas las podemos dividir en tres grandes grupos por su estructura predominante. Uveitis anterior, en las que ésta implica al iris y causan iritis, y al cuerpo ciliar, que ocasiona iridociclitis. La uveitis intermedia o pars planitis, en la que se implica la pars plana. La uveitis posterior, que afecta la retina y el acoroides. Y la panuveitis, en la que se ve implicada toda la uvea. Por el tipo de inflamación son no granulomatosas, en las que hay linfocitos y células plasmáticas que forman depósitos retroqueráticos finos que pueden acumularse y formar una nata espesa llamada hipopión. La granulomatosa son crónicas y pueden afectar todo el tracto uveal. Sus depósitos retroqueráticos finos tienen apariencia de grasa de carnero. También se puede clasificar por su tiempo de evolución en agudas con menos de 3 meses de evolución y crónicas con más de 3 meses. Uveitis anterior aguda. En esta está implicada la porción anterior de la uvea, es decir, iris y cuerpo ciliar. Estas pueden ser idiopáticas o secundarias a enfermedades sistémicas agudas o crónicas. Esta uveitis se presenta con la triada de dolor, ojo rojo, fotofobia intensa, y puede presentar lagrimeo y visión borrosa. Clínicamente se observa hiperemia conjuntival. Con la lámpara de hendidura se puede observar los depósitos retroqueráticos finos en la forma no granulomatosa. Estos depósitos ayudan a distinguir el tipo de inflamación. Si tiene aspecto de grasa de carnero, la inflamación es granulomatosa, y si son pequeños, a no granulomatosa. El cuadro inflamatorio puede causar edema corneal, por lo que se pierde la transparencia de la córnea, y en casos muy graves de inflamación se forma el hipopión. En algunos casos, las células inflamatorias llegan a la porción anterior del humor vítreo y producen vitreitis, por lo que el paciente puede percibir miodesopsias. En este cuadro no hay secreción, a diferencia de la conjuntivitis con ojo rojo. La pupila se encuentra miótica por espasmo del esfínter. Existen enfermedades sistémicas relacionadas con el antígeno leucocitario humano B27 y con el síndrome de Behçet. Este antígeno se localiza en el brazo corto del cromosoma 6, que se encuentra en el 60% de los pacientes con uveitis anterior aguda. En la espondilitis anquilosante hay dolor lumbar bajo y rigidez. En una placa simple sacroiliaca demuestran pérdida de los espacios intervertebrales, esto acompañada de uveitis anterior. En el síndrome de Reiter se presenta la triada de uretritis, poliartritis y conjuntivitis acompañada de uveitis anterior. En la colitis ulcerativa y en la enfermedad de Crohn, la uveitis anterior se presenta en el 10 y 3% de los pacientes respectivamente. En la artritis psoriásica no se ha descubierto la asociación con la uveitis anterior, pero esta suele presentarse. En el síndrome de Behçet, este se caracteriza por una vasculitis oclusiva generalizada aguda, por lo que se observa uveitis anterior, además de úlceras genitales y orales, astenia, cefalea, etc. La uveitis anterior aguda también se puede asociar a otras enfermedades como es el herpes y la iridociclitis heterocrómica de Fuchs, que se caracteriza por un cuadro de iridociclitis y heterocromía del iris, es decir, una diferencia en la coloración del iris entre ambos ojos. Bien, compañeros, ahora les vamos a hablar de la uveitis anterior crónica y las enfermedades asociadas. Es importante conocer que la uveitis anterior se vuelve crónica cuando el proceso inflamatorio ha persistido por más de 3 meses y los síntomas son los mismos que en la uveitis anterior aguda.
latería de dolor, ojo rojo, fotofobia, seguido de lagrimeo y visión borrosa. La primera enfermedad asociada es la artritis reumatoide juvenil. La iridocyclitis crónica se asocia con la forma pauciarticular de la artritis reumatoide. El cuadro inflamatorio es crónico e insidioso y por lo general asintomático hasta etapas tardías cuando presentan complicaciones secundarias. El cuadro puede acompañarse de con catarata, glaucoma y edema macular. Otra enfermedad es la sarcoidosis. Es una enfermedad granulomatosa multisistémica de etiología desconocida que afecta a adultos y jóvenes. Puede causar infiltración pulmonar, lesiones cutáneas y oculares. Dentro de las manifestaciones oculares, el ojo está afectado en el 30% de los pacientes. Si la afección es aguda, es unilateral y si se cronifica, es bilateral. Se va a manifestar por granuloma del nervio óptico y vasculitis retiniana bilateral. Por último, el síndrome de Bod-Kayani-Arada es un trastorno multisistémico idiopático que de forma característica afecta a individuos pigmentados. Las manifestaciones oculares dependen de la localización, suele afectar ambos ojos, un ojo suele afectarse varios días o semanas antes que el otro. A la observación con lámpara de hendidura se observa iridocyclitis granulomatosa, y su curso es crónico y a menudo conduce a sinequias posteriores y glaucoma y catarata. Ahora vamos a hablar de uveitis intermedia o pars planitis. La cual, en la mayoría de los casos, el ojo en la parte externa está blanda y sin signos inflamatorios. El segmento anterior es normal o presenta un tindal de poca intensidad. Es de causa desconocida en casi todos los pacientes, aunque la sarcoidosis y la esclerosis múltiple explican del 10 al 20% de los casos. Aunque la sífilis y la tuberculosis son poco frecuentes, deben descartarse en todos los pacientes. Frecuentemente afecta a jóvenes después de la primera década de la vida. No distingue sexo y es frecuentemente bilateral en el 80% de los casos. El motivo de consulta de esta uveitis está caracterizada con miodesoxias y visión borrosa. No presenta dolor ni fotofobia. A la exploración física, el dato más notable al hacer el examen con oftalmoscopio indirecto y depresión de la esclerótica es la vitiritis, que a menudo se acompaña de condensados vítreos, ya sean de flotación libre, llamados copos de nieve, o dispuestos en capas sobre la pars planitis y el cuerpo ciliar como acumulación de nieve. Las complicaciones más frecuentes en esta uveitis son el edema macular cistoide, el cual afecta la agudeza visual, la vasculitis retiniana, la cual es muy común, y la neovascularización de la papila óptica. Una enfermedad asociada, como ya les dije, es la esclerosis múltiple, de la cual presenta del 3 al 27% de los pacientes con esclerosis múltiple desarrollan uveitis intermedia. Del 7.8 al 14.8% de los pacientes con uveitis intermedia se asocian con esclerosis múltiple. El diagnóstico de esclerosis múltiple precede a la uveitis intermedia en el 56% de los pacientes. El diagnóstico de uveitis intermedia después de esclerosis múltiple acontece en un 25%. Los síntomas oculares que presenta la esclerosis múltiple son 4, los cuales son visión doble, molestia en los ojos, movimientos oculares rápidos e incontrolables y lo que es la pérdida de la visión, que usualmente se va afectando un ojo solo a la vez. Ahora hablaremos de la uveitis posterior. Esta afecta a la coroides y retina, ya sea de forma focal o difusa. Esta cursa con celularidad en el humor vítreo, vasculitis, exudados algodonosos, edema macular y papilar y focos localizados o difusos de inflamación cororetiniana.
Se presenta con pérdida de la agudeza visual, visión borrosa o miodesopsias. Entre las enfermedades asociadas tenemos la toxoplasmosis. Clínicamente, cuando afecta el ojo, se pueden encontrar cicatrices cororetinianas pigmentarias en lo que es el área macular. Cuando se reactiva un cuadro antiguo, se manifestará con visión borrosa y miodesopsias. El grado de inflamación puede variar en su intensidad, al presentarse con escasas células en el vítreo o una celularidad tan intensa que no permita la adecuada visualización del nervio óptico y de las demás estructuras del polo posterior. El diagnóstico se hace clínico al observar estas alteraciones en el estudio oftalmológico. Otra de las enfermedades asociadas es la retinitis por citomegalovirus. Esta es una forma de uveitis que puede presentarse en forma insidiosa como primer síntoma en hasta 2% de los pacientes infectados con VIH-Sida. Se caracteriza por inflamación de la retina y la coroides, la cual se manifiesta clínicamente con visión borrosa y reducida. Al estar presentes estos síntomas, se debe sospechar de este cuadro. Se hará un examen oftalmológico en el cual se puede observar una retinocoroiditis periférica granulosa indolente o manifestarse en el polo posterior como un proceso granulomatoso necrosante que tiene un aspecto gaseoso y hemorrágico. Otra forma clínica de la uveitis es la panuveitis, que es la afección de todos los componentes de la uvea. Entre las enfermedades asociadas a esta encontramos el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada y la endoftalmitis. La endoftalmitis suele presentarse con más frecuencia después de un traumatismo importante o como consecuencia de inflamación postquirúrgica, en cirugía de catarata o glaucoma, así como en pacientes inmunosuprimidos. Es importante su detección temprana y el pronóstico suele ser malo. La uveitis, especialmente sus formas crónicas y no tratadas, se ven asociadas con una alta incidencia de complicaciones que ponen en riesgo la visión, tales como las sinequias, que consisten en la adhesión de diferentes estructuras del ojo y se clasifican en sinequia anterior, cuando el iris se une total o parcialmente a la córnea, sinequia posterior, cuando el iris se adhiere al cristalino, y sinequia periférica, cuando hay adhesión hacia la periferia. Asimismo, la cronicidad del padecimiento puede ocasionar cataratas secundarias, producir desprendimiento de la retina o ocasionar glaucoma. Otra complicación es el edema macular, que es reversible en etapas tempranas, pero en su forma crónica desarrolla una disminución visual irreversible y con ello desprendimiento de la retina. Asimismo, las vasculitis retinianas, oclusiones vasculares y neovascularización vítreas pueden originar hemorragias intraoculares. En gran porcentaje de los casos, el solo conocimiento de las diferentes formas de presentación de uveitis, una anamnesis correcta y la exploración minuciosa del paciente son suficientes para llegar al diagnóstico de presunción. Los exámenes de laboratorio se emplean únicamente para descartar enfermedades relacionadas y deben incluir biometría hemática completa, examen general de orina, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, BDRL, tele de tórax y región sacroiliaca, prueba de la tuberculina, entre otras. Es importante saber que todo cuadro clínico donde se sospecha uveitis debe referirse al especialista. La terapéutica tiene como objetivo evitar complicaciones, disminuir los síntomas y resolver el problema etiológico de la enfermedad. El tratamiento inespecífico es administrado por el médico general e incluye analgésicos por vía oral, antiinflamatorios por vía oral o tópicos, y midriáticos o ciclopégicos, como el sulfato de atropina. Posteriormente deberemos canalizar al oftalmólogo, el cual tratará la uveitis con esteroides, ya sea local o sistémica dependiendo del tipo de uveitis a tratar, y solo en caso necesario el oftalmólogo administrará hipotensores oculares. Bueno, compañeros, de nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias.